Este es Héroes de Hollow Knight, uno de los tantos sistemas de juego que creamos en el canal, y este es el primer video del canal de YouTube en el que te voy a enseñar un poco las bases del sistema de juego y luego otros videos más englobando lo que son más detalles específicos como la creación de personaje, dirección de aventuras y demás. En sí, de buenas a primeras, vamos con los elementos que requieres para jugar un juego de rol. Tenemos primero el set de dados clásico, que puede al menos variar según, pero necesitaremos un dado de 20, un dado de 12, de 10, de 8, de 6 y de 4. Este es al menos el set que requerimos para jugar Héroes de Hollow Knight, aunque hay otros que traen un dado de 100, pero en este caso no es necesario. Y también está de más decir de que pues tú puedes tenerlos en físico como yo, que al menos a mí me gusta mucho el cómo se siente el arrojar un dado, o puedes simplemente usar alguna aplicación digital como lo es Dice 3D o demás que hay en App Store, que pueden funcionar perfectamente igual. A su vez, luego también tenemos otros distintos elementos que van a influir, como lo serían, por ejemplo, las propias fichas de juego o fichas de personaje, que pues pueden ser al menos tres opciones. O puedes comprar algunas figuras oficiales de lo que son sistemas, como D&D Quinta Edición o similar, que tienen mucho detalle, pero son bastante caras. Algunas de ellas. Otras pueden ser reutilizar algunos juguetes viejos que no tengas. Por ejemplo, yo recuerdo que lo saqué en uno de esos premios de bebidas o paquetes de comida. Entonces al menos creo que funciona para el ejemplo. O si no, también crear tus propias fichas, como esta por ejemplo que tengo acá, que usé básicamente imprimiendo en una cartulina u opalina con una base de icopor, que puede funcionar también perfectamente bien siempre y cuando digamos tenga las medidas de las casillas o similar. Así que al menos en el tema de hoy o en el video de hoy usaré al menos el ejemplo de tanto el juguete como la ficha impresa. Y por último tenemos el tercer elemento, que son los escenarios, que puede llegar a ser un poco lo más complicado en retrospectiva, que en sí pueden también variar en tres secciones. La primera siendo un escenario como este, que es medio tridimensional, podría decirse, tipo maqueta, que pues así es lo mismo, básicamente una imagen impresa con base de icopor y que pues que se divide en secciones para que tenga algo de altitud. Estos son al menos los que yo uso en mis partidas presenciales, pero yo sé que no son tampoco los que más óptimos, digamos, a la hora de escoger alguno de los tipos de escenarios, pero me gusta mucho el efecto de una partida así, porque permite ver cosas como la altura y tener mucha más inmersión en lo que es la propia escena. A su vez, pues también hay otros diferentes escenarios que tú puedes llegar a usar, la verdad, que pueden ser mucho más sencillos y prácticos a la hora de, como por ejemplo los que son escenarios impresos. En sí, estos son los más sencillos de hecho, porque básicamente puedes usar cualquier tipo de hoja. En este caso inclusive yo llegué a usar una hoja block típica y simplemente imprimí una imagen cuadriculada, digamos, por ambas caras, y luego la pegué y listo. Así ya queda un escenario utilizable y que también puedes aprovechar otros elementos aparte, como por ejemplo este tipo de decoraciones que yo hice a base de icopor, por ejemplo, que pueden ayudar bastante a, digamos, no a quedar tan vacío el escenario, sino que aprovechar decoraciones, tanto montañas, plantas, escenarios o demás cosas que pueden llegar a sumar a aquella narrativa o la partida. Y también está la tercera opción. También tenemos los mapas satinados o plastificados, al menos depende de un poco el país, que en sí parecen lo mismo que un mapa impreso. Sin embargo, si tú puedes ver en la cámara un ligero brillo, es precisamente por eso, porque usé un papel, al menos en mi país conocido como papel acetato, para poder plastificar un poco lo que es la impresión o la hoja. ¿Y esto qué me va a permitir? Bueno, en sí puede funcionar también un escenario normal, es decir, funciona la cuadrícula, puedes tener elementos de apoyo como de las decoraciones que mostramos anteriormente y similar. Sin embargo, al estar plastificado, usando algún marcador borrable o marcador de tablero, tú puedes llegar a dibujar sobre esta sin ningún problema o impedimento, o sea, ni siquiera la rayarías de forma permanente. Y esto te ayuda bastante a la hora de narrar o a la hora de ahorrarte tiempo en lo que respecta a escenarios o mapas. En vez de imprimir uno tras otro o usar uno genérico, puedes personalizarlo de una forma en la cual muestres algún escenario específico, alguna forma, algún elemento que hay en el mapa, y simplemente cuando ya esté listo o ya lo hayas usado, simplemente con un trapo o con la misma mano pues lo puedes borrar y listo, quedaría prácticamente igual y reutilizable. Yo normalmente los hago doble caras precisamente para eso, para, digamos, tener al menos una variedad en lo que respecta al fondo, pero de resto puedo usarlo de una forma bastante buena. De hecho, es una recomendación al menos que yo siempre uso en mis partidas, porque me gusta mucho la personalización que me otorga a lo que son los mapas, además de que ayuda mucho a la preparación, ya que en vez de imprimir una y otra vez un escenario o un mapa, puedo simplemente dibujar sobre usar ahí y luego lo borro o dibujo otra parte del propio mapa. Además de que al menos una característica muy chévere es que si unes varias de estas planillas, de estas mismas hojas plastificadas, puedes hacer un mapa mucho más grande, dibujar sobre sin necesidad de imprimir una hoja tan grande o de unir una hoja con otra, sino que facilita mucho, digamos, el manejo de lo que son los tableros y distintas formas muy personalizables.
Así que personalmente ese es el que más recomiendo de todos. Y bueno, está de más decir que al menos en mis mapas yo los uso estos dos tipos de caras, es decir, uno más como de piedra y otro más de césped, más que nada porque son escenarios más genéricos. Sin embargo, tú puedes usar las imágenes que tú desees. Y pues claro, también está el hecho de que no necesariamente son muros, sino que puedes dejar claros algunos elementos. El límite en sí con este tipo de mapas es tu imaginación, por lo que al menos a mí son los que más me gustan porque me permite desarrollar mucho más la aventura y narración. Además también de medir algunos que son distancias o poner detalles bastante buenos en el mapa o que pueden ayudar a lo largo de la partida. Y teniendo todo esto listo, es como que tú puedes comenzar ya a jugar un juego de rol sin ningún problema. Estos son, digamos, todos los elementos necesarios para ello. Ahora vamos a detallarnos un poco en el sistema de héroes de Hollowness, que es a lo que vinimos. Ok, de buenas a primeras, como comenté anteriormente, aquí vamos a hablar un poco de las bases de lo que es los juegos de rol y cómo se puede llegar a jugar héroes de Hollowness. Sin embargo, también voy a hacer videos más personalizados y más detallados. Y de buenas a primeras, iniciaremos creando un personaje para héroes de Hollowness. En sí usaremos la hoja o ficha de personaje, como tú prefieras llamarle, que está disponible en mi Linktree, y pues vamos a seguir el paso a paso de cómo se crea. De buenas a primeras, yo siempre recomiendo es tener una idea de qué es lo que quieres para tu personaje. ¿Quieres que sea algo robusto, algo ágil? ¿Cómo lo percibes? A ver, atacando y lanzándose de lleno a los enemigos, resistiendo tus ataques o similar, o qué específicamente. Puedes leer el manual, mirar las razas o clases y ver qué se apega más a esa imagen que tienes. En mi caso, pues iniciaríamos uno poniendo el nombre a lo que es el propio personaje, y segundo, yo personalmente voy a pensarlo tanto por la ficha como porque es una de mis razas favoritas, así que escogeremos la raza Mantis. Y en la clase voy a escoger una que creo que puede cuadrar bastante, que es Sabios del Viento. Todas estas razas y clases pues las puedes observar en lo que es el propio manual de héroes de Hollowness, que puedes encontrar en mi Linktree o en la descripción que voy a dejar aquí. Una vez escogido la raza y clase, simplemente vamos a llenar esta sección de arriba de la hoja de personaje, en la cual vamos a definir el nombre, la raza, la clase, el nivel que iniciamos, que normalmente llega a ser 0 o 1, dependiendo de un poco la mesa de juego. Normalmente es 1. Y de ahí vamos a definir también lo que es, por ejemplo, detalles más específicos, tanto la experiencia, que recordemos al menos en el manual, como acá se especifica, siendo el límite de 50 para subir de nivel. Entonces, en retrospectiva, ahí pondríamos que experiencia tenemos 0 porque apenas vamos a iniciar el personaje, pero nuestro objetivo es al menos alcanzar a 50 puntos, que ya explicaré luego cómo se adquiere la experiencia. De ahí pues ya son detalles más personalizables, como lo es tu origen, si por ejemplo proviene de algunas de las zonas de Hollowness o de una ya no conocida, de las afueras o etcétera, pues ya lo vas especificando. Y ya con eso claro, pues podemos ir a la parte de lo que son las estadísticas y ya lo que conforma el personaje en sí. Qué tan fuerte es, qué tan ágil, inteligente o qué tanta capacidad de magia tiene. Entonces, yendo al manual, a la página de la raza que nosotros escogimos para nuestro personaje, en este caso siendo Mantis, podemos observar varios elementos que nos comparten en esa misma página, siendo tanto las características o habilidades de raza que están en esta sección, o también un poco lo que son las estadísticas como el HP, la velocidad, o pues también serían las estadísticas. En este caso, por ejemplo, nos ponen 14 puntos de vida, es decir, en la sección de arriba, en aquella máscara, ubicamos 14 de 14, es decir, tenemos 14 puntos de vida, toda la vida máxima. Y luego también tenemos otras cosas que son las estadísticas base, que nos da algo, o bonificadores iniciales que nos da la propia raza. En este caso nos llega a compartir que tenemos un punto extra, o sea, más 1 a la fuerza y más 2 a la destreza. Por ende, entonces los ubicamos en las casillas correspondientes de la hoja de personaje, es decir, en fue o des, para ahí poner esa sección, es decir, más 1 a la fuerza y más 2 a la destreza. Y listo, con la vida, la velocidad y las estadísticas iniciales puestas, ya iríamos a la página de la clase que nosotros escogimos para nuestro personaje, viendo que ahí hay tanto las habilidades por nivel, y luego en esta sección se ubican es el resto de estadísticas que nos otorga la misma clase, que ya pueden ser el resto de casillas. Entonces, por ejemplo, nos otorgan no solamente lo que es defensa, alma o fuerza de voluntad, sino que también nos otorgan puntos a la fuerza o destreza. En este caso nos otorga más 1 a la fuerza, más 3 a la destreza, 1 a la defensa, 6 al ra o alma y 5 puntos a la fuerza de voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Entonces sumamos lo que ya nos había dado la raza con lo que nos da la clase. Por ende, si teníamos 1 de fuerza por la raza y nos da 1 de fuerza la clase, nos quedaríamos con 2. Es decir, nuestro personaje como base tendría 2 puntos de fuerza.
Una vez con esto zanjado, iríamos a la siguiente sección de la propia hoja de la clase, que nos dice el inventario inicial que va a tener nuestro personaje, es decir, con qué iniciamos en este maravilloso mundo de héroes de Hollow Knight. Y entonces en la hoja de personaje vamos a la sección donde podemos ubicar el arma que tiene tu personaje y vamos a ir escribiendo cada uno de los detalles que dice tu clase. Entonces, por ejemplo, el arma inicial de la clase de Sabios del Viento, que es la que escogimos para este personaje de prueba, nos otorga es un bastón, que es un arma ligera, que tiene un rango de una casilla, es decir, que puede atacar a cualquier enemigo que esté a una casilla de distancia, que el bonificador de daño es nuestra fuerza de voluntad, es decir, que al daño que produce el arma, el dado de daño del arma, le sumamos nuestra fuerza de voluntad. Y por último, un dado, que es un dado de 6 caras. Entonces cada vez que vayamos a atacar con un arma, que sea efectivo el ataque, simplemente tenemos que llegar y lanzar un dado de 6 caras y listo, lo que saquemos en el dado lo sumamos con nuestra fuerza de voluntad en este caso y listo, ya tendríamos el daño que produjo nuestro ataque. Y ahora nuestro inventario inicial no solo nos otorga un arma, sino también una armadura y un amuleto. En el caso de la armadura vamos a ubicarnos en la sección de la hoja de personaje que nos dice armadura y vamos a ir colocando también lo mismo, cada detalle. En este caso la clase nos otorga una túnica, que es una armadura ligera, y nos da un bonificador de defensa, es decir, que nos otorga +1 a la defensa de nuestro personaje. De por sí, nuestro personaje tiene la estadística de defensa en 1, o sea, solo tiene 1 de defensa. Sin embargo, con la túnica puede aumentar a 2. Ahora, la defensa que nos otorga esa armadura, yo recomiendo ponerla en la misma sección. ¿Para qué? Para dejar aparte, digamos, o delimitado qué es lo que nos otorga un ítem o armadura y cuál es la estadística base de nuestro personaje. Así tendremos claro a la hora de cambiar de equipamiento o similar, no tener que restar y sumar más cosas que no son tan necesarias o que podríamos tener por separado y simplemente tener en cuenta. Y ya con eso zanjado nos quedaría el último elemento de nuestro inventario inicial, que serían los propios amuletos. En el caso vamos a la sección del manual de amuletos y buscamos el que nos otorga la propia clase, en este caso siendo piedra de chamán. Ahí nosotros vemos tanto las características, es decir, que nos otorga el propio amuleto, y también vemos unos círculos que se representan las ranuras que llegan a ocupar. Cada personaje de héroes de Hollow Knight inicia con 6 ranuras para amuletos. Por cada nivel encima del 1 vamos adquiriendo una ranura extra, hasta un máximo de 11 ranuras, pero en este caso al menos, como dije, nuestro personaje es de nivel 1, por ende iniciamos en 6 casillas. Y la piedra del chamán, que es el amuleto que nos otorga nuestra clase, teniendo eso en cuenta, entonces iríamos a la hoja de personaje, a la sección de amuletos, tacharíamos o cubriríamos la cantidad de ranuras que nos ocupa. En este caso piedra del chamán nos ocupa 3 casillas, me quedan otras 3 libres para algunos otros amuletos que encuentre a lo largo de la aventura o que consiga o compre de algún comerciante que podamos ver. Y de ahí ya dejaríamos en la descripción si nos otorga alguna estadística, habilidad o similar. A su vez, pues ya hay una variedad inmensa de amuletos en el manual, aunque vamos a ir agregando todavía más. Nos falta completar toda la sección de amuletos, pero al menos es una gran variedad que tú puedes llegar a apreciar o encontrar a lo largo de tus aventuras. Y luego tendríamos lo que son tiradas secundarias, que están en esta sección de aquí, que no sé si se logra apreciar en la cámara, pero como tal es al lado de cada uno de los nombres, como por ejemplo lo son tiradas de percepción, de intimidación o supervivencia, tienen a un costado, entre paréntesis, también la abreviatura de una estadística. Por ejemplo, en el caso de supervivencia es con destreza, es decir, nuestra supervivencia o la tirada de supervivencia, que se usa normalmente cuando por ejemplo quieres rastrear una criatura, prender algún fuego o fogata para un campamento, la percepción, que funciona digamos como para notar detalles de alguna criatura o similar o algún enemigo al que se esté enfrentando. Todos esos son equivalentes a nuestra estadística de destreza. Por ende, al lado de esa sección pondríamos el equivalente de esa estadística. Por ejemplo, intimidación se usa con fuerza. En retrospectiva, nuestro personaje no es tan fuerte, tiene solamente 2, pero aún así nos tocaría ponerlo, es decir, no somos tan intimidantes. En cambio, por ejemplo, percepción o investigación, sí se llega a usar lo que es la tirada de destreza, que tenemos +5. Entonces vamos ubicando o vamos poniendo números según las estadísticas que se use para esa tirada secundaria. De ahí tenemos también otras secciones como son por ejemplo los que son los hechizos o similar, que en retrospectiva pues no llegamos a requerir. ¿Por qué? Más que nada porque nuestra clase no nos otorga ningún hechizo, pero si llega a hacerlo también hay unas secciones en la hoja de personaje. Y ya con todos estos elementos listos podemos iniciar a jugar, o al menos voy a comenzar a explicar ya detalles de cómo es la jugabilidad de héroes de Hollow Knight a grandes rasgos. Luego voy a ir a hacer videos más específicos como por ejemplo una creación completa de personaje ya más a detalle, el manejo de un combate o el manejo de dirección de una aventura. Y bueno, si llegan a tener alguna otra idea de algún video que deseen que yo haga, pues me lo pueden dejar en los comentarios y lo tendré ahí en cuenta.
Y bueno, a continuación te voy a explicar a grandes rasgos cómo son tres apartados del sistema de héroes de Hollow Knight. El sistema de combate, es decir, qué pasa si tú quieres o cómo logras atacar a un enemigo. El sistema de resistir o esquivar, es decir, cuando un enemigo te ataca a ti. Y también el sistema para lanzar un hechizo, es decir, cuando tú quieres lanzar un hechizo a un enemigo o lanzártelo sobre ti mismo para protegerte o mejorar alguna característica. Iniciando con el sistema de combate, tenemos de buenas a primeras que tener un escenario, también definido por cuadrículas, y pues vamos a detallar un poco como para hacer un ejemplo más realista. En sí, todo este tipo de escenas, como dije siempre en los juegos de rol, es narrativo, es decir, el director de juego o máster va a ir narrando una escena que te permitirá adentrarte en lo que es la propia historia y también definir los parámetros de lo que es el combate. Por ejemplo, en qué contexto están, en qué lugar y cómo te puedes llegar a mover o cuáles son los limitantes a la hora de moverte. Si al salir de tu escondite llamarás a más enemigos o etcétera. Todo eso son detalles que ya a lo largo de la aventura tú puedes ir apreciando o el director de juego ya te va a ir mencionando. Y entonces, entrando en materia, tenemos que nuestro personaje, si es nuestro turno, por ejemplo, tendríamos tres acciones diferentes por hacer. La acción principal, que sirve para atacar o hacer alguna acción grande, como lo es arrojar una piedra o similar. La acción secundaria, que sirve para tiradas secundarias como percepción, investigación, etc. Y luego tendríamos la tercera, que es simplemente movimiento, es decir, solo nos podemos mover. Teniendo eso en cuenta, al menos si llega a ser en la historia que es nuestro turno, miraríamos en nuestra hoja de personaje es la velocidad que tiene o las casillas de movimiento. En este caso, nuestro personaje tiene 6 casillas de movimiento. Por lo que entonces, en nuestro turno podemos definir si queremos atacar primero, movernos de segundo o qué. El orden de esos 3 turnos que tenemos o esas 3 acciones que podemos hacer es el que queramos o el que veamos más conveniente para nosotros. En retrospectiva vamos a primero movernos para acercarnos hacia el oponente y de ahí nos movemos la cantidad de casillas que nos indica, en este caso son 6, recordando que no nos podemos mover en diagonal, sino simplemente de un lado a otro, como el movimiento de una torre en el ajedrez. Ahora, como podemos ver, realmente no tengo alcance a ningún enemigo para atacarlo o similar, así que hasta ahí llegaría mi turno si ese es el caso, digamos, de que no puedo hacer ninguna otra opción, a menos de lanzar una tirada de percepción o similar, que pueden llegar a ser muy útiles a la hora de lo que es adentrarse en un sitio, conocer detalles tanto de la criatura que vas a enfrentar antes de entrar en combate o similar. Todo eso se puede hacer en la acción secundaria. Sin embargo, pues de ahí no podríamos hacer ninguna otra acción como atacar o romper algo, pues a menos que nuestro director de juego nos indique que podemos hacerlo. Todas estas cosas se definen con un dado de 20. En este caso, si por ejemplo queremos realizar una tirada de percepción, lanzaríamos el dado de 20 y teniendo en cuenta el resultado, que por ejemplo en este caso fue 13, le sumaríamos nuestra destreza y por ende quedaríamos un total de 18. Siempre tengan en cuenta que para que una tirada sea efectiva, tiene que sacar mínimo 10, es decir, tienes que sacar 10 para que algo sea efectivo. Y ya de ahí en adelante es más ganancia, es decir, qué tan efectiva es esa tirada que hiciste o esa acción que realizaste, o también teniendo que superar alguna otra tirada de un enemigo. Ahora, aquí vamos a organizar un ejemplo en el que sí esté al alcance o en el que iniciamos un combate con alguna criatura o enemigo que se nos presente a lo largo de la propia aventura. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo digo que deseo atacar a esta criatura, sin embargo, tengo que tener algo en cuenta. De buenas a primeras es lanzar el dado y sumarle la estadística correspondiente a lo que es el ataque de arma. Normalmente se usa es la fuerza, es decir, si por ejemplo llegué a sacar, no sé, un 12 o un 14, le sumo mi fuerza y dependiendo de la tirada, si logro superar 10, entonces sería efectiva, o si logro superar al menos una dificultad, por ejemplo, si tengo que superar 14 o 15, pues también es efectivo. Si no, pues no lo logro. Ya todos esos detalles de cuánto debo superar son definidos por el propio director de juego a lo largo de lo que es la propia aventura. En este caso, digamos que quiero atacar, sin embargo, notamos que mi arma, o recordando que mi arma solo puede atacar a una casilla de distancia, es decir, solo puedo atacar a enemigos que estén a ese rango de, digamos, de mi personaje o de mi ficha. En este caso, por ejemplo, el personaje enemigo no está a mi alcance, por ende, en mi turno puedo moverme y luego realizar mi turno de ataque. Es decir, el orden de esas acciones en tu turno son variadas y que pues tú puedes ver a conveniencia. En este caso, yo me moví primero y ya deseo atacar, así que lanzo el dado de 20 caras y le sumo mi fuerza. Aunque claro que algunas armas pueden usar una estadística diferente a la fuerza para atacar, en este caso sí lo vamos a usar. Así que lanzamos el dado de 20, miramos el resultado, que en este caso fue un 17, y le sumamos nuestra fuerza, que es 2, es decir, quedaría 17, 18 y 19. Por ende es más que efectiva la tirada y ya podría lanzar el dado de daño, que en este caso era un dado de 6 caras más mi fuerza de voluntad. Así que entonces miramos el daño del arma en sí y buscamos el dado y lo lanzamos.
como mencioné, pues ese sería un dado de 6 caras. Miramos el resultado, que en este caso fue 5, y le sumamos nuestra fuerza de voluntad, que en este caso es 3. Por ende, le haríamos 8 puntos de daño al propio enemigo. Ahora, ya de ahí el manejar cuánta vida tiene el enemigo, qué daño le producimos o qué efectos así, pues ya dependen un poco del director de juego. Si por ejemplo lo matamos de un solo golpe, o requiere más como para morirse, o incluso ya el final, por ejemplo, puede incluso ser que el enemigo se escape o similar. Todos esos son detalles que ya parten de la sección de narración un poco de lo que es una aventura, que haré un video aparte de eso. Regresando a lo que es el sistema de combate, ya una vez definido o ya cumplido nuestro ataque, pasó nuestro turno y sigue el turno enemigo, y por ende vamos a realizar la sección un poco de cómo es esquivar o resistir. Supongamos que el enemigo se mueve hacia nosotros y luego nos ataca. Ya nosotros tenemos dos opciones, lo que es usar nuestra destreza para esquivar el ataque o defendernos con nuestra defensa. Ahí ya tú puedes ver cuál te conviene más según la estadística que tenga tu personaje. En este caso, porque yo tengo destreza más 5, noto que me vale más es el esquivar que el resistir. En sí, ¿cómo funciona el esquivar? Lanzo un dado de 20, miro el resultado, en este caso saqué un 13 y le sumo mi destreza, que es 5, por ende mi tirada o el total de mi tirada sería 18. Ahora, ¿cómo sé si pasé o no una tirada de destreza? Bueno, es sencillo. En el turno del enemigo, el enemigo también va a lanzar un dado de 20 hacia nosotros. O también el director de juego puede definir una cantidad mínima. Es decir, si pongamos que el director de juego define que tengo que superar 16 para esquivar correctamente el ataque, o el propio enemigo lanzó un dado de 20 para su ataque y sacó 16 en total, sumando sus estadísticas. ¿Qué ocurre entonces? Mirando el total que yo saqué con lo que tengo que superar como para que sea efectivo, entonces por ejemplo yo saqué 13 más 5, 18 y superé el 16 que tenía, entonces puedo moverme una casilla, es decir, esquivé con éxito el ataque del enemigo. Ahora, también puede llegar a pasar es de que no haya sacado lo suficiente como para superar esa tirada de ataque del enemigo, es decir, que no logré esquivar. ¿Qué pasa ahí? Pues es que yo recibo el total del daño. Por ejemplo, en este caso pongamos que el ataque que me produjo mi enemigo produce un dado de 8 de daño. En este caso sacó 8 completamente, así que iría a mi punto de vida en la hoja de personaje, que en este caso mi personaje tenía 14. Ahora tendría 14 menos 8, sería 6 puntos de vida. Así que quedaría 6 puntos de morir. Al llegar a 0, pues mi personaje muere y pues ya me toca o crear otro, o pues hasta ahí me tocaría participar en la propia aventura. Así que hay que tener cuidado con eso. Aún así, como mencioné, hay otros tipos de opciones para resistir un ataque enemigo. Puedes esquivar o resistir o defenderte. ¿Qué se usa qué? La propia estadística de defensa o def, que se aclara también ahí en la hoja de personaje. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que con la destreza puedes esquivar todo el daño y con la defensa solo puedes reducir el daño que te producen. Entonces, en este ejemplo, supongamos que yo decidí resistir el ataque, el enemigo lanzaría el dado de daño, en este caso sacó 4, es decir, 4 puntazos de daño me haría. Sin embargo, al resistir, yo debo lanzar un dado de 6 caras y le sumo mi defensa. En este caso, por ejemplo, tengo 2 de defensa y saqué 5 en el dado. Por ende, tengo 7. ¿Listo? Ese 7, esa sumatoria total, se la resto al daño que me hizo el ataque enemigo. Entonces, por ejemplo, el daño me hizo 4, yo saqué 7. Entonces, a 4 le resto 7. ¿Qué pasa? Pues que hay números negativos. Obviamente, pues eso no se puede, no me puedo curar por un ataque que me hagan. ¿Qué ocurre entonces? Siempre como mínimo recibimos 1 de daño al resistir un ataque. Siempre reducimos todo lo posible hasta mínimo 1. Es decir, solo recibí 1 de daño. De esos 4 que me hizo el ataque, solo recibí 1. Y a su vez también, si por ejemplo hubiera sacado 5 o 6, solo hubiera recibido 1 de daño, porque la tirada de defensa, eso, reduce el daño que te hacen los ataques enemigos. ¿Qué ocurre también? Es que cada vez que resistas un ataque, tu defensa baja en 1. Entonces, en retrospectiva, por ejemplo, yo tengo defensa de 1. Si por ejemplo ya una vez resistí este ataque, mi defensa pasa a ser 0. Y luego, si trato de defender otra vez, mi defensa será menos 1, menos 2, menos 3, y voy a ir acumulando eso. Por ende, defensa es una estadística que tienes que tener muy en cuenta, aunque aclarando de que esos números negativos o esa resta que te haces a la estadística se anula al finalizar el combate. Es decir, al finalizar el combate recuperas toda tu defensa base que ya tenía tu personaje. Y bueno, una vez definido eso, entonces vamos a hablar de lo que es el lanzamiento de hechizos, porque ese es otro tipo de ataque diferente. Para este ejemplo, digamos, para que sea un poco más visible la diferencia, vamos a usar esta otra ficha y vamos a dejar a nuestro jugador a un costado. Supongamos entonces lo mismo. En este caso, pues nuestra clase o del personaje que nosotros escogimos no da un hechizo, sin embargo en el propio manual también hay una gran variedad.
En este caso vamos a usar uno de los hechizos básicos del manual, que es explosión de sombra. Nuestro personaje, de la ficha de acá, quiere atacar al enemigo. Ahora notamos que está a una gran distancia uno del otro, hay varias casillas de distancia. Sin embargo, en la descripción del hechizo se especifica la cantidad de casillas que abarca. En este caso de explosión de sombra, que es uno de los hechizos más básicos del manual, puede alcanzar hasta 15 casillas. Es decir, que aunque nuestro personaje esté lejos del enemigo, igual puede llegar a atacarlo sin ningún problema, siempre y cuando esté en línea recta. Es decir, el hechizo se maneja hasta 15 casillas en línea recta. Por ende, ahí podemos apreciar un poco lo que es el alcance que podría tener. Cualquier enemigo que se encuentre dentro de ese alcance, pues puede ser atacado por el jugador con ese hechizo. Y así pues funciona un poco lo que es el área de todos, por ejemplo. Entonces cualquier hechizo tiene un área o un rango y pues puedes atacar a cualquier enemigo que esté dentro de ese rango. ¿Cómo se realiza el hechizo? Digamos, una vez determinamos que el enemigo sí está al alcance, se usaría la estadística de fuerza de voluntad. Lanzaríamos el dado de 20, miramos el resultado, que en este caso fue un 19 más que efectivo, y le sumaríamos nuestra fuerza de voluntad, que es 3. Por ende quedaría en 21. Recordemos de que básicamente el mínimo para que una acción sea efectiva es 10. Por ende, fue más que efectiva la acción, así que simplemente vamos a realizar lo que es ahora el dado de daño de ese ataque. En el caso del hechizo, por ejemplo, es un dado de 6 de daño, por ende llegaríamos y lanzaríamos un dado de 6 de daño para determinar el daño que le hicimos al enemigo. Entonces simplemente lanzamos el dado, miramos el resultado y listo, no hay ninguna otra sumatoria que podemos realizar. Ahora, hay hechizos que por ejemplo poseen un dado de 6, de 8 o varios dados del mismo tipo, por ejemplo 2 dados de 6 o etc. Eso ya depende y se describe en la propia descripción del propio hechizo. Y listo, así es como se llega a lanzar un hechizo. Y ya el director de juego se encargaría de definir un poco si el personaje enemigo muere o no, dependiendo de cuánta vida tenga. Por ejemplo, si en este ejemplo ponemos de que el enemigo tuviera 4 puntos de vida, yo llegué a hacerle más de 4, es decir, logramos acabar con el enemigo que teníamos enfrente o pues el enemigo con el que estamos peleando y ya finalizaría el combate, recuperaríamos los puntos de defensa que tenemos y similar. Ahora hay que aclarar un detalle, y es que cada hechizo tiene un coste de Ra o puntos de alma. Por ejemplo, en el caso de explosión de sombra, tiene un coste de 2 puntos de alma. Que recordemos, nuestro personaje al menos, por ejemplo, tenía 6 puntos de alma. Es decir que podemos llegar a lanzar el hechizo de explosión de sombra hasta 3 veces. Me explico, cada hechizo tiene un coste, como lo que sería el maná en un videojuego. Entonces podemos lanzarlo tantas veces como nuestro maná lo permita. Ahora, hay otros hechizos, como por ejemplo, que tienen un área más reducida. Por ejemplo, puede ser un cuadro de 3×3 a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, pues básicamente es una casilla aledaña nuestra. Ahora notamos de que en el caso de este ejemplo, por ejemplo, el enemigo está demasiado lejos como para usarlo. Por lo que si es nuestro turno, podemos usar nuestra acción para movernos, acercarnos y luego ahí sí lanzar el propio hechizo. Es decir, un hechizo cuenta como si fuera un ataque. Así que miramos que esté dentro del área, en este caso sí lo está porque ya nos movimos para asegurar eso. Y lo mismo, lanzaríamos un dado de 20 más nuestra fuerza de voluntad y definiríamos qué ocurre. En este caso, por ejemplo, saqué un 1, que es lo peor que puedes llegar a sacar. Y aunque le sume mi fuerza de voluntad, que es 3, el total sigue siendo 4. Es decir, no alcanzo el 10, que es el mínimo que tienes que sacar para que algo sea efectivo. Por ende, el hechizo no funciona, no produce ningún tipo de daño, ni ningún efecto, y ya. Ahora, esto puede variar según al menos lo que es la propia mesa de juego o lo que te diga el director, pero en sí así son las reglas. No logras nada y pues la tirada cuenta como fallida. Ahora, ¿qué ocurre con lo que es los puntos de alma? Como dije, cada hechizo tiene un coste de puntos de alma o Ra. ¿Listo? El lanzar un hechizo cuesta eso. Entonces, cada vez que lancemos un hechizo, tendrás que restarte esos puntos de Ra de las estadísticas de tu personaje, que ahí se especifican entre las estadísticas base. Así que vas a ir restando y cuando tengas 0 implica que no puedes hacer nada más, es decir, no puedes lanzar más hechizos o quedas en un estado como agotado. Ahora, ¿cómo puedes llegar a recuperar puntos de alma? Bueno, de 2 formas diferentes. 1, al matar a un enemigo, siempre al matar a un enemigo recuperas un mínimo de 5 puntos de alma. Siempre cuando lo mates, recuperas 5 puntos de alma. Ahora también está la segunda forma, y es que al realizar un ataque básico, es decir, un ataque con tu arma inicial, digamos el arma que te da tu clase inicialmente, o un arma cuerpo a cuerpo que no sea mágica, o sea que no sea un hechizo o similar, entonces puedes recuperar 2 puntos de alma.
Es decir, cada vez que ataques a un enemigo con un arma cuerpo a cuerpo o un arma sencilla o inicial, entonces recuperas 2 puntos de alma. Así que puedes ir acumulándolos. Ahora también tenemos un límite para acumular puntos de alma, o sea, porque no podemos acumularlos infinitamente sin más, sino que cada personaje tiene su límite de puntos de alma que puede adquirir. ¿Cómo se define ese límite? Es sencillo. El máximo de Ra o puntos de alma que puede adquirir tu personaje se define con tu fuerza de voluntad base de tu personaje más el Ra que te da la clase más la mitad de tu vida o el 50% de tu vida. ¿Listo? Redondeado hacia arriba. Y listo, así se calcularía el máximo de puntos de alma que tu personaje puede acumular sin más. En este caso, por ejemplo, nuestra personaje tiene 14 puntos de vida, que es el máximo que puede acumular. La mitad sería 7. En el caso de la fuerza de voluntad tengo 3. Y en el alma que me dio la clase sería 6. Entonces sumo esos 3 números, es decir, 3, 4 y 7. Y ya la sumatoria total de eso me daría un total de 14. Es decir, puedo llegar a acumular hasta 14 puntos de alma. Ya sea que mate un enemigo o haga varios ataques cuerpo a cuerpo o ataques sencillos. Siempre tengo el máximo de acumular hasta 14 puntos de alma. Y listo, así definiría, ahí ya terminamos como tal la sección de lo que es la propia magia o lanzamiento de conjuros. Y pues resumiendo toda esta sección, en sí cada hechizo tiene un alcance que puede ser bastante amplio, así que tú decides si lanzar un hechizo amplio y simplemente darle al enemigo. Tú puedes decidir moverte si es que no está en un alcance o quieres usar un hechizo que esté a más corto alcance. Las casillas que puedes moverte son equivalentes a lo que es la propia raza o clase las que te da. Y ya de ahí realizas el dado de 20, le sumas tu fuerza de voluntad o la estadística necesaria según el ataque que tú quieras hacer. Fuerza para ataques normales con armas, fuerza de voluntad para ataques mágicos. Aunque pues como dije, esa estadística pues puede llegar a variar en el tema de ataques con cuerpo a cuerpo o con armas. Y listo, al menos así estaría todo lo que es las bases de cómo jugar Héroes de Hollowness. Espero que les haya gustado el video, creo que abarqué un poco en general todo este tipo de cosas, pero como dije voy a hacer videos más específicos ya a lo largo de estos días. Voy a tratar de traer más contenido aquí y bueno, como siempre, si pueden dejar un like, comentario, suscribirse, prender la campanita y pues también darme algunas ideas de qué otros videos quieren que yo realice. A su vez, los invito nuevamente a unirse a mi Patreon si es que quieren contenido anticipado, tanto las aventuras, nuevos sistemas que realicemos o similar, o unirse a lo que son nuestras redes, seguirme en mi TikTok, Facebook o Instagram, que me pueden encontrar con el mismo nombre. Y bueno, está de más decirles también muchas gracias por el apoyo que han recibido estos proyectos, por el apoyo que ha recibido tanto el canal, las cuentas de redes sociales, y espero traerles mucho más contenido y espero que disfruten este tipo de videos. Hasta luego.